Bueno, damos inicio a nuestra audiencia. Siempre un honor contar con la presencia de Daniel Pou, conocido politólogo, experto en asuntos de seguridad. Venido a este tribunal de la tarde, pero antes de pasar con Daniel Pou, hacemos un pequeño paréntesis por una noticia que acaba de tuitear la magistrada Rosalba Ramos. Dice: Donny Santana condenado por segundo tribunal colegiado del distrito a 20 años por incesto. Donny Santana, saben que estaba siendo acusado por la justicia. Se esperaba ya oír el fallo la definitivo. Sentencia definitiva, el fallo, y ha sido condenado a 20 años de cárcel. El año pasado estuvo también sometida a la acción de la justicia su esposa Doriana Cordero, quien al momento de dictársele medida de coerción, el juez Alejandro Vargas dijo que para cuidar a la infante se hacía el Ministerio Público autor y cuidador de esa menor, porque la niña estaba en un estado de vulnerabilidad, en un estado tan grave que había amenazado en suicidarse por todo lo que había vivido durante el proceso que estuvo siendo sometida a estos abusos sexuales, por lo cual el día de este año, en febrero, el Ministerio Público retiró la querella porque también es la única progenitora, porque hay que recordar que el padre de la niña había fallecido y la niña había tenido una situación difícil porque en principio hasta los 4 años esta madre, Doriana Cordero, no tuvo un vínculo con la niña, tuvo esa relación con este señor, y quien la acoge en principio es la abuela paterna. Luego ya a los 4 años que se integra a la familia, que en la que ya fue parte de donde hubo las complicidades, donde se le hacían lo que fue este acoso sexual y abuso sexual en su propio hogar. Así que la señora está libre desde este año en febrero, que ya que el Ministerio Público retiró, porque al final es la única persona vinculante familiar que tiene, y tenían que dejarla libre. Bueno, felicitar a este tribunal que ha tomado esta decisión y ojalá que esto sirva, ¿no?, para que la justicia pues recupere su credibilidad en la República Dominicana. Don Daniel, buenas tardes. Muy buenas tardes, pues sintiéndome privilegiado aquí con ustedes, ¿verdad?, de compartir con su público, que es un público de clase 1A. Bueno, hemos sido testigos, ¿verdad?, en estos últimos meses de las posiciones que asume Daniel sobre los acontecimientos políticos, y de entrada nos preguntamos, Daniel, si pues vaticinaba, se imaginaba que estas cosas podrían estar a estos niveles, una incertidumbre política en donde nadie sabe qué puede pasar de aquí al 20. Bueno, recuerden que la última vez que estuve aquí compartiendo con ustedes, una de las cosas que dejé establecida era que la división del PLD era inminente. Bueno, yo vengo diciéndolo desde hace casi cerca de 2 años. Lo vaticiné porque las tensiones que se producían al interior de esa organización política no permitían pensar ninguna otra cosa. Y sobre todo que, en definitiva, la crisis del PLD, aunque muchos piensan que es una crisis que se enfoca sobre todo en la pugna entre 2 liderazgos, es una crisis del propio sistema de partido. Y después de estas elecciones vamos a ver muchas crisis más dentro del sistema de partido y crisis políticas también, porque el sistema político dominicano es que está en crisis. Daniel, revisando brevemente, así como se dice popularmente a vuelo de pájaro, la historia político-partidista en la República Dominicana, los partidos que se han dividido en el poder prácticamente han salido del mismo. Le pasó al PRD con Salvador y don Antonio Guzmán, luego el proceso de Jacobo Masluta. Le pasó también, bueno, al mismo Partido Reformista, que de una u otra forma tenía sus conatos de división interna, porque Joaquín Balaguer no terminó apoyando. Su segundo conato, porque el primer conato se produjo con Augusto Lora. Con Augusto Lora, exactamente. Entonces le ocurre ahora lo propio. Bueno, pasó con Hipólito Mejía y el propio Partido Revolucionario Dominicano, y ahora viene esta división pues rayante en el Partido de la Liberación Dominicana.
¿le esperará la misma suerte? Mira, hay algo que es un planteamiento fundamental para uno poder ver un poco más allá de lo que son las perspectivas inmediatas. Lo primero es que hay que saber que el Partido de la Liberación Dominicana reproduce la crisis del sistema porque es el partido que está en el poder. O sea, eso es una de las situaciones que tenemos que tomar como referencia para poder analizar esta situación. Pero podríamos decir que con el tiempo ya el PLD, y sobre todo si pierde el poder, va a empezar a dar unas grandes muestras de desgaste. Y las fuerzas que se mueven en el entorno del PLDismo se acomodarán incluso en otras fuerzas políticas, porque eso es un principio en la política: a rey muerto, rey puesto, indiscutiblemente. Y los grupos que tienen vocación de poder seguirán medrando. Hay que decir que esto no es exclusivo para el sector que se ha quedado con la hegemonía del partido, sino que esta crisis se va a extender también al desprendimiento que se ha producido en el partido. Y lo que es más, es posible que esta crisis donde primero se manifieste es en ese desprendimiento. ¿Sabes por qué? Porque después que pasen las elecciones de mayo, que Leonel Fernández no pueda retornar a la presidencia, que se convierta en una fuerza intermedia de negociaciones, irá perdiendo... O sea, que usted está descartando la posibilidad de que Leonel pueda alcanzar el poder. Totalmente. ¿Por qué? No tiene posibilidad. Leonel ¿No tiene posibilidad de participar o no tiene posibilidad de alcanzar el poder? No, porque no tiene hace apenas 2 o 3 semanas fue proclamado por el Partido Reformista y por otras organizaciones políticas, y ya hay una encuesta que le da un 18%. Sí, pero ya no tiene posibilidad. Él, así, en las actuales, con los actores que hay ahora mismo puestos, en el orden que están puestos, Leonel Fernández no tiene posibilidad de volver a ser presidente de la República. Él podrá hacer alianzas y conseguir porciones de poder para la gente que se mueve en su entorno. O hacer que el PLD pierda. Bueno, pero que esa es otra historia. Esa es otra historia. Él lo que está ahora mismo es evitando que el PLD pueda llegar a triunfar en las elecciones del 2020, pero Leonel Fernández es un animal político, un hombre inteligente. Él sabe que con un pedacito del PLD él no puede llegar a obtener una victoria electoral. Primero porque hay una fuerza que se ha erigido como la fuerza señera, con tendencias y perspectivas a ganar hasta ahora, que es la fuerza del PRM, representada por Luis Abinader, pero que debe de tener mucho cuidado porque yo le veo poca musculatura a esa fuerza como para lograr un triunfo, realmente un triunfo, en primera vuelta si Leonel no va, porque eso es otro tema. Yo dudo que, o no quiero dudar, vamos a dejar que se deciden las instancias institucionales necesarias si Leonel va a ser candidato o no. Hay dos posiciones. Si Leonel no es candidato, las elecciones se deciden en primera vuelta. Si es Leonel candidato, lo más seguro es que haya que producir una segunda vuelta. En esa segunda vuelta, indiscutiblemente, las fuerzas de Leonel, que no van a ser las que van a disputarse con Luis Abinader la presidencia, las fuerzas de Leonel serán absorbidas por el partido al que él le dé apoyo. En el caso del PRD, en el año 2014 hubo esa división en la cual sale el PRM. Y sí, cuando ellos se posicionaron, fue la primera vez que se presentaron a las elecciones, fue en las presidenciales del 2016. Es posible que luego que hubo esta división con el PRD y el PRM,
En las elecciones que se presentaron, el PRM pasó a ser la segunda fuerza de mayor impacto, porque quedó con un 35% presentándose en las elecciones luego de esa división 2 años antes. En este caso no tenemos el tiempo, porque se acaba de producir la división y claro, estamos a escasos meses. Si el escenario fuese igual, de que tuviéramos un tiempo mayor de unos 2 años, entonces se podría hablar de que Leonel Fernández podría articular entonces una fuerza realmente para posicionarse como una segunda fuerza política, ¿o no? No. ¿Por qué? No, por lo siguiente, fíjate a ver, cuando emerge de las filas del PRD, el PRM, la coyuntura no era igual a la actual. Primero, quien encabeza la posición más visible dentro del PRM es Luis Abinader, que no ha sido ni siquiera diputado, ni senador, ni regidor, ni alcalde. O sea, un rostro fresco, una fuerza novedosa. No tiene ningún tipo de rechazo, prácticamente. Hoy en día el rechazo de Luis Abinader no pasa del 4%. Pero Leonel Fernández sale del PLD con el rechazo más alto que existe en el actual momento político, a político alguno, que lo lleva sobre sus hombros. Antes lo tenía Hipólito Mejía, se fue diluyendo la imagen de Hipólito Mejía a punto de que ya prácticamente Hipólito va pasando a un anonimato discreto y Leonel cataliza para sí ese rechazo. O sea, tú no me puedes plantear una situación porque Luis no tiene historia política. Leonel sí tiene historia política y una historia con muchos fracasos. Y otro tema, porque Leonel salga del PLD, él hoy en día no está exento de todos los problemas que ha creado el PLD en un tipo de modelo político que tiene muchas falencias y que es muy criticable. Y eso no lo exime. Leonel sigue siendo quizás el principal arquitecto del actual modelo político fracasado que impera en República Dominicana. Y que él haya salido, él no salió por disgusto de que si Danilo, el presidente Medina era más serio que él o no era más serio que él salió sencillamente porque no lo postularon, no lo eligieron como candidato presidencial. Ahora, don Daniel, Escúchame, lo que pasa es que guarecerse bajo una fórmula de principios, elegir una mampara, un valladar de principios, para entonces yo negarlos a ellos, eso es una excusa muy barata. O sea, incluso esa es la parte más vergonzosa de Leonel Fernández en estos momentos. Don Daniel, pero yo quiero volver a la pregunta anterior y acuñar un poquito a esa misma historia, porque ocurrió, pero no ocurrió lo que está ocurriendo con, valga la redundancia, con Leonel Fernández, en la división histórica del Partido Revolucionario Dominicano, cuando el profesor Juan Bosch. Se va Juan Bosch, siendo ya una figura del Partido Revolucionario Dominicano, sin embargo no se lleva una fuerza importante como la que está presentando Leonel Fernández. Claro. Hay otros líderes que se han ido de los partidos tradicionales, tanto del PRD como del Partido de la Liberación Dominicana, aquella división histórica del PLD, donde se fueron varios dirigentes cabezas, fundadores incluso del PLD, y también del Partido Reformista Social Cristiano. Ninguno se ha ido con una fuerza importante. Sin embargo, repito, Leonel Fernández hace un tiempecito dividen el PLD, él y Danilo Medina, se va del PLD y ya una encuesta hoy le dice que tiene un 18%, o sea, es una fuerza a tomar en cuenta. Bueno, cuando no se sabe todavía si va a ser candidato. Lo que sucede está que Leonel Fernández tiene un liderazgo y nadie se lo puede quitar. O sea, ahora, una cosa es el liderazgo orgánico y otra cosa es el liderazgo electoral. Y ahí es donde viene el tema que tú tienes que saber establecer la diferencia. Leonel Fernández es un tipo que ha penetrado en sectores importantes de la sociedad dominicana. Él participa en una primaria reciente y queda casi a la par. Sí. O sea, Leonel Fernández no es un tipo que viene del descarte para reinsertarse. Ahora, Leonel Fernández es un político
que no ha dado el salto. Ese es el problema. Y con el caso de Bosch y Peña Gómez, hay que decir que eso fue una historia, una etapa de la historia política dominicana muy particular. Es en el momento de cuando surge el nuevo modelo populista fundamentado en el socialismo democrático, que Bosch los renegó. Bosch nunca, eso fue quizás uno de los principales motivaciones que tuvo Bosch para la ruptura. Y fíjate a ver, el planteamiento de Bosch era diametralmente opuesto a ese modelo populista del socialismo democrático, y tanto así que se decide, sale del PRD y lo que funda es un partido de cuadros. Sí. Un partido tremendamente cerrado, que tú tenías que ser simpatizante, circulista, miembro, para tú llegar a un puesto directivo, aprobar tantas cartillas de lectura y de comprensión de la historia. Entonces, por el otro lado, lo que hacen las influencias del Internacional Socialista en el PRD es que lo cualquieriza. Un partido que tenía 225 vicepresidentes, 350 secretarios generales, o sea, señores, aquella era la historia de la macrocefalia política. Sí, el candidato Gonzalo Castillo del PLD dijo que no se trata de hablar bonito, sino de presentar resultados a propósito de los ataques, los memes, cuestionando su destreza, Las llamadas sus Gonzaladas. habilidades. ¿Podría ser esto un obstáculo de su crecimiento? Es decir, ¿esto puede definir, contribuir a que éste no pueda lograr sus objetivos partiendo de esa debilidad? O sea, tú lo dices como candidato, Sí, que sí, sea... sí. Mira, lo que pasa está que en República Dominicana hay una tradición, porque hemos tenido muchos grandes líderes en República Dominicana, desde Manolo Tavares Justo, Oh. ¿oíste? Después tú pasas por Peña, Balaguer, o sea, una cantidad de hombres de... Señores, solo hay que escuchar para que tú veas lo que es el arraigo de un líder, a los que siguieron a Manolo a la inmolación. Yo conozco uno de los sobrevivientes, que cuando yo le pregunté, haciendo un trabajo de investigación, una persona con la que me compenetré mucho, y le digo, ¿pero ustedes estaban seguros que iba a fracasar? Y me dice, sí. ¿Y por qué ustedes fueron? Porque nosotros no podíamos decirle que no a Manolo. O sea, cuando un hombre es capaz de arrastrar a otro hasta entregar su vida, eso es liderazgo. Eso es liderazgo. Eso es liderazgo. No es el líder de que me va a conseguir un empleo y que me va a colocar. No, un hombre que va a inmolarse porque no se le puede negar a su líder, Claro. porque se siente comprometido. Eso es liderazgo. Y los ejemplos están a la muestra del día. Los discursos del doctor José Francisco Peña Gómez y del doctor Joaquín Balaguer duraban 3 y 4 horas y de ahí no se movía nadie. Ahora tú llevas un líder, y antes de empezar a su discurso ya la gente se Pero el está hecho de yendo. no tener ese tipo de destreza intelectual podría ser un obstáculo para... No, lograr mira, un yo no resultado creo. en esta Estamos en una sociedad del pragmatismo hoy en día. Estamos en una sociedad del pragmatismo. Claro, él tiene que saber transmitir sus propuestas, porque hoy en día en ese electorado hay una franja de un 35% que es una franja sumamente crítica. Claro, consciente. Gente de clase media con cierto nivel, si no intelectual, por lo menos profesional, que quiere oír cosas. Y entonces, pues, él va a tener que estructurar sus propuestas, las va a tener que explicar, porque es que realmente yo se lo digo a muchas personas. Sentarse frente a una cámara, ¿tú sabes cuántos años me ha tomado a mí llegar a sentirme como si yo estuviera en un coloquio en mi casa o en la casa de cualquiera de ustedes? Son años. Sí. Al principio, cuando uno le ponen un objetivo, un lente de eso en el rostro, a ti te tiemblan hasta los pies. Entonces, no todo el mundo tiene esa experiencia, porque Gonzalo no es un individuo que viene de las bases políticas. Gonzalo es un individuo que viene de la superestructura de estrategias. Y yo lo sé porque en el 2012, cuando a mí Gustavo Montalvo me pide que me incorpore al equipo de Danilo Medina,
que me incorporé hasta el día de las elecciones. Después de ahí me retiré, jamás en la vida volví a tener ningún vínculo político. Que mucha gente se pregunta que por qué, y es que yo no soy político. Pues yo sabía que Gonzalo era un gran armador, un hombre que sabía hacer funcionar la maquinaria. Y por lo visto, eso es una de sus grandes destrezas. Claro, eso él lo va a tener que conjugar con la capacidad de transmitir sus propuestas. No le juegue en contra ahora que tenemos una población sumamente activa en redes sociales, sumamente crítica, como usted acaba de señalar también, y sobre todo el discurso que dio el mismo presidente Danilo Medina, que dice, voy a ganar las elecciones. O sea, en ningún momento le atribuyó yo gano. Exacto, yo gano, o sea, que le, sí, pero eso, le resta, le va a restar. Eso es por la visión de equipo. O sea, cuando tú trabajas en un equipo, todo, yo gano. Tú no has ido a empresas. Yo sentí el presidente caliente ahí diferente. Sí, el presidente estaba termocefálico. Sí. Tú no has ido a empresas que viene el encargado de venta y te dice, yo tengo y cualquiera cree que él es el dueño de la empresa. Una vez haciendo un estudio, yo tenía un consulting con un amigo, descubrimos por qué en una empresa, cómo se manifestaba que en una empresa los gerentes no se identificaban con la empresa. Y era que ellos no decían, yo tengo mi empresa. Cuando hablaban en tercera persona de la empresa, ¿tú sabes lo que pasa? Que el presidente de esa empresa decía, yo no quiero que ellos se sientan parte, que tienen derecho sobre la empresa. Pero al interponerle ese valladar, ¿tú sabes lo que sucedía? Que ellos no se identificaban con los objetivos de la empresa. Y cuando nosotros se lo mostramos, o sea, y eso es lo que sucede. Yo creo que a Danilo Medina le surgió eso, o sea, son parte. Nadie puede negar que Gonzalo Castillo ha sido una de las personas más cercanas a Danilo Medina en su gestión de gobierno durante 7 años. Bueno, muchísimas gracias a Daniel Pou por venir, como siempre, a compartir con nosotros aquí al Tribunal de la Tarde. A ustedes también la amabilidad de sintonizarnos. Mañana, de 5 a 7, aquí estamos en Telefuturo, Canal 23. Buenas noches.